Decía, dado los enormes problemas de conexión, voy a apagar la cámara. Y bueno, la cuestión es resumir un poco la hoja de ruta de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver tanto el práctico de estabilidad de precios como el práctico de pleno empleo, ¿sí? A mí siempre en estas clases prácticas me gusta darles un pantallazo, un mini repaso de lo teórico, más que nada de lo teórico apuntado, digamos, que los conceptos teóricos, los contenidos teóricos que sirven para responder el práctico y después ir a las preguntas, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, vamos a comenzar con estabilidad de precios. Armé unas diapositivas que ya se las voy a empezar a compartir. Y vamos a luego de repasar la primera parte de las diapositivas a responder las preguntas del cuestionario. Así que bueno, ya les voy a compartir mi pantalla. Les pido si me pueden confirmar que están viendo. Sí, se ve, profe. Gracias, gracias. Veo que son muchos los que han confirmado, así que efectivamente se está viendo. Vamos, de por sí, me pueden también confirmar si se ve bien, si quieren que aumente un poquito el zoom. No sé qué prefieren. Se ve bien, profe. Se lee bien. Perfecto, perfecto, gracias chicos, gracias. Vamos entonces nomás con... Para responder el cuestionario, ¿verdad? Vamos a repasar algunos conceptos de lo que es el costo de la inflación, determinantes de la inflación y impuesto inflacionario, ¿sí? Vamos a empezar con los primeros dos y después vamos a ver una forma interesante de ver, digamos, cómo se define el impuesto inflacionario, ¿verdad? Porque recordemos siempre, la inflación es un impuesto, ¿sí? No es un impuesto que nosotros vamos al Rapipago o recurrimos a alguna forma online de pagarlo, ¿verdad? Pero es un impuesto que pagamos sin que nos demos cuenta. O mejor dicho, nos damos cuenta, pero no hay forma de evitarlo, ¿sí? Por eso es tan popular ese el impuesto inflacionario, porque no hay forma de evadirlo. Solo se lo puede eludir un poco. Vamos entonces a los costos de la inflación, ¿sí? Empezamos con lo que es la definición, ¿sí? Que lo han visto en el teórico, son incrementos generalizados a nivel de precios. Y eso, ¿verdad? Es para diferenciar los incrementos puntuales, porque, por ejemplo, puede haber caído un granizo y, por ende, ¿verdad? La cosecha de legumbres o por decir, de algunas verduras, como la lechuga, se estropeó, entonces a lo mejor por un par de semanas hay una suba muy fuerte de esos productos, ¿verdad? Pero eso no es ¿verdad? Eso no es un salto de la inflación, sino de el precio de ciertos bienes, ¿verdad? Cuando hablamos de inflación es un incremento generalizado o sea, un incremento sostenido del nivel general de precios, ¿verdad? De todos los precios en la economía. De por sí, como ustedes saben, el índice más conocido es el índice de precio del consumidor, ¿sí? Y básicamente, el índice de precio del consumidor, pido por favor que apague el micrófono a la persona que lo ha encendido. El índice de precio del consumidor, ¿sí? Es un promedio ponderado de una canasta de bienes que se supone es de un consumidor representativo, ¿verdad? Por eso muchas veces ustedes seguramente tienen familiares que cuando ven la tasa de inflación mensual de un 2% dicen no puede ser porque voy al supermercado y los productos valen un 10 o un 20% más. Recuerden que es una canasta en la cual los alimentos tienen cierta ponderación, pero también hay otros bienes y servicios, ¿verdad? Como por ejemplo las tarifas que en este momento están congeladas, que también tienen una ponderación importante en la canasta, ¿sí? Eso simplemente como comentario general, ya lo deben haber visto en el teórico. Bien, y como un comentario final, justamente porque ciertos alimentos, ¿verdad? Y ahí pueden ver en la filmina que se refiere a, ¿verdad? Frutas, verduras y otros precios como las tarifas tienen o componentes estacionales o a veces son muy volátiles. Entonces habrán escuchado lo que es la inflación núcleo, ¿verdad? Que muchas veces, ahora ya no tanto, pero
si recuerdan, hasta 2019 se publicaba bastante, porque era una forma de ver si realmente la inflación estaba bajando o no, más que nada 2017 hasta el segundo trimestre de 2018, ¿verdad? Que era una forma de verificar si la inflación bajaba o no, que se le prestaba mucha atención a la inflación núcleo, ¿verdad? Que es la inflación que excluye esos precios volátiles, ¿ok? Que de alguna manera da una señal de la tendencia de la inflación, ¿sí? Porque a lo mejor hay ciertos precios, ciertos productos que por un factor estacional suben bastante, pero que no reflejan la tendencia, ¿sí? La tendencia general. Bien, costos de la inflación. Y me gusta que recuerden siempre esta frase, ¿verdad? Es este economista, Arnold Haberger, a lo mejor ustedes no lo conozcan tanto, no es premio Nobel, pero él fue el que armó la famosa Escuela de Chicago. Con armó me refiero a que él fue el que juntó a Milton Friedman, a Gary Becker, etcétera, ¿verdad? Y digamos, como que juntó como Chicago Boys, ¿sí? Bien. A ver, chicos, evitemos algunos comentarios que veo aquí en el chat. Y sí, por favor, tengan la cámara apagada y el micrófono apagado también. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden liberarlo el micrófono o bien hacerlo en el chat. Y como les decía, ¿verdad? Dice, aquí, bueno, la cita está en el idioma original, pero ustedes lo saben traducir, o sea que, ¿verdad? Para poder reducir costos es necesario percibirlos, ¿verdad? Y ese es el principal costo de la inflación, ¿sí? Que los precios, digamos, la modificación constante de precios relativos, ¿sí? Recuerden siempre, el sistema de precios es el mecanismo de asignación de los recursos, ¿sí? Si de repente el precio de un bien aumenta mucho respecto a otro, eso implica que ese bien es relativamente más escaso, ¿ok? Eso implica que, digamos, eso guía la asignación de recursos, por ejemplo, a lo mejor se deben destinar una mayor cantidad de recursos para la producción de ese bien, ¿sí? En el caso de que en un proceso inflacionario sostenido, ¿qué sucede? Si todos los precios aumentan en la misma proporción, sigue habiendo un costo inflacionario, pero es mucho menor, porque sabemos que una naranja cuesta 2 manzanas siempre, ¿verdad? O sea que si la inflación fuera un 2% y todos los precios aumentaran un 2%, el costo de la inflación está por el hecho de que digamos, incrementa la tasa de interés nominal, ¿verdad? Que a su vez impacta sobre el poder adquisitivo del dinero, pero no generaría cambios en los precios relativos. Ahora bien, cuando uno ve que la inflación está aumentando un 3% mensual, por ejemplo, los precios relativos se modifican de manera constante, ¿verdad? Entonces, eso dificulta la asignación de recursos, porque hoy una naranja vale 2 manzanas, mañana vale media manzana, ¿verdad? Y por ende, esos cambios constantes en los precios relativos, obviamente, distorsionan las señales para lo que es la asignación de recursos, para el consumo, para la producción, la inversión, etc. Obviamente, incentiva comportamientos especulativos, ¿verdad? Porque básicamente las acciones de los agentes económicos son para protegerse de la posible desvalorización de sus activos o de sus tenencias de dinero, en detrimento de inversiones que implican, de verdad, inversiones que implican un incremento en la productividad, ¿verdad? Hoy en día la mayoría, digamos, incluso antes de la pandemia, por la inflación, muchas empresas están más pensando en proteger su flujo de caja que en realmente invertir para expandirse, ¿verdad? Entonces eso es realmente uno de los daños de la inflación. Otro es obviamente el deterioro en la competitividad y los efectos distributivos. En general, quienes menos posibilidades tienen de cubrirse con respecto a la inflación son la gente de menores recursos porque tienen menor capacidad de ahorro y menor capacidad de invertir en activos que mantengan su poder adquisitivo. Entonces, obviamente, la inflación es un impuesto muy regresivo, ¿verdad? Impacta sobre todo en los sectores de menores ingresos. Así que, bueno, y como último, les mencionaba que, ¿verdad?, que aumenta la tasa de interés nominal, aumenta el costo financiero, es decir, el costo de capital de las empresas. Vamos los determinantes de la inflación, ¿verdad? Hay determinantes de inflación en el corto y del largo plazo. Esto lo han visto con el profe Alejandro.
que sabemos que, creo que con Valeria lo han visto, que básicamente hay una brecha del producto, ¿verdad? Una cosa es el producto potencial, otra cosa es el observado, ¿verdad? Y en el corto plazo, las fluctuaciones del producto observado respecto al potencial generan, ¿verdad?, cambios en el nivel de precios. Digamos, que se genere que el producto potencial difiera del observado es porque hay shocks tanto de oferta como de demanda agregada, ¿sí? Los shocks de demanda agregada aquí preguntan, dice, ¿qué capítulos entran en el parcial? Bueno, aquí ya respondieron hasta el 8. Si tienen alguna pregunta con lo que voy diciendo, me interrumpen, ¿sí? Les decía que los shocks de demanda agregada son política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, shocks en términos de intercambio, shocks en inversión o consumo por cambio en expectativas. Y respecto a los shocks de oferta, ¿verdad?, tienen incrementos en tipo de cambio, aumentos salariales, cambios en la productividad, cambios en precios de commodities, etc. ¿Sí? Bien, ahora en el largo plazo, ¿verdad? Recuerden siempre esto, que no se discute en ningún lugar del mundo, ¿verdad?, salvo en nuestro país. La inflación es pura y exclusivamente un fenómeno monetario, ¿sí? Ya está demostrado, y de hecho digamos, podemos usar básicamente todas las series que queramos y lo vamos a ver. Les explico un poco las series que están viendo aquí, porque no sé si se ve bien. La línea azul que están viendo es el índice de precios al consumidor. La línea roja es la base monetaria, y la línea verde es el M1. El M1, si recordarán, no sé si lo han visto, es el agregado monetario, que es el efectivo en poder del público más las cuentas corrientes, ¿sí? Como pueden ver, la correlación es altísima, ¿sí? Me parece que no hace falta agregar mucho más. Aquí tenemos una serie de 2010 a 2019 y, como verán, van de la mano, ¿sí? Podemos tomar las series de cualquier extensión que queramos y vamos a ver exactamente lo mismo, ¿ok? Que básicamente, a largo plazo, la inflación es siempre un fenómeno monetario, ¿sí? O sea, siempre incrementos importantes de la cantidad de dinero generan incrementos de nivel de precios. Bueno, antes de continuar con la última parte del teórico, vamos a las preguntas, ¿sí? Quería dar ese pantallazo teórico porque de verdad nos permite justamente responder a las 3 primeras preguntas que tenemos de la unidad 6, estabilidad de precios. Por eso, dado que hemos visto el teórico, me gustaría que respondamos al primer multiple choice. La inflación afecta a los niveles de crecimiento económico porque, ¿les parece, por ejemplo, la 4, incrementa las tenencias reales de dinero? No. Ok, antes, un segundo, aquí me dice María Sol que no anda el stream. Aquí me dice que está en directo. Aquí me dice que está emitiendo en directo, María Sol, ¿eh? Tienes que entrar con el usuario, que tiene que entrar con el usuario. Ah, o sea, un problema de la persona, no es un problema mío, digamos. ¿Me pueden aclarar eso? Porque obvio, digamos, hay un límite de 250 personas. Dale, No, gracias. sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, les agradezco y bueno, decirle, María Sol, a tu compañero que se fije entonces, ayúdalo, avísale, para que pueda ver por stream. Gracias, Julián. Lo que sí les pido, digamos, si ustedes ven que necesitan activar el micrófono, actívenlo, pero si no, a ver, ¿por qué prefiero que escriban por el chat? Porque básicamente puedo identificar los nombres, si no me cuesta un poco más, ¿verdad? Porque aparecen, digamos, aparecen cuando hablan, pero después desaparece el nombre de ustedes. Yo prefiero llamarlos por nombre y apellido. Ok, gracias, Giuliano. Gracias, Giuliano, por confirmar, ¿sí? Volviendo entonces, me dijeron que no, que verdad
que incrementar justamente lo que acabamos de ver es lo contrario, ¿verdad? O sea, lo que genera la inflación es una reducción en la tenencia de saldos reales, ¿sí? Justamente lo que acabamos de decir es un impuesto a la tenencia de saldos reales. Entonces, obviamente, ¿qué genera la inflación? Que es un impuesto a la tenencia de dinero y que la gente reduzca la tenencia de saldos reales. Así que, obviamente, la 3 aumenta la disponibilidad de crédito destinado hacia los sectores productivos. Obviamente, como se imaginarán, ¿qué les parece esa opción? Imagino que no los convencerá mucho. Justamente acabamos de decir que ¿verdad? Que incrementa, de por sí se reduce el crédito porque incrementa el costo financiero de las empresas y a su vez las empresas se enfocan en actividades especulativas, así que obviamente esa alternativa no puede ser cierta. Después, favorece la percepción de los cambios en precios relativos para asignar recursos. Dijimos que justamente el principal costo de inflación es que distorsionan, ¿verdad? Las señales que emiten los precios relativos, pues justamente porque están modificándose todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente que esas distorsiones en los precios relativos generan distorsiones en la asignación de recursos. Así que obviamente no puede ser tampoco cierta esa alternativa. Y obviamente, como afirman varios acá, María Victoria, María Emilia, Rocío, Ignacio, María Cecilia, afirman que es la 1 y coincido con ustedes, ya voy con vos, que se tiende a desviar los fondos hacia actividades especulativas. Coincido con ustedes. No sé por qué pedís que vaya por Zoom, Santiago. No se puede, porque básicamente hemos estandarizado aquí en la cátedra que sea por Meet. No, profe, le está diciendo si puede hacer zoom a la pantalla. Perdón. Te entendí muy mal. Pensé que estabas diciendo puede hacer un Zoom. Mil disculpas. Te pido disculpas, Santiago. Son los problemas a veces de dar las clases virtuales. Mil disculpas y gracias por la aclaración. ¿Se ve bien ahora? ¿Así está bien? Santiago, ¿me confirmas? Fíjate cómo está ahí la página. Sí, profe, están poniéndose mejor. ¿Pero te parece bien así? ¿Querés un poco más de tamaño? Como vos prefieras. Un poco más de zoom, profe. Está legible ahí. ¿Está qué? ¿Ahí? ¿Me confirman? Perfecto. ¿De nuevo me confirman? Sí, ahí se ve bien, profe. Perfecto, gracias. Gracias, chicos. Disculpen, pensé que, como habían visto bien las filminas anteriores del teórico, pensé que esto se veía bien, pero evidentemente se ve que el tamaño de la letra era menor. Vamos a la Choice 2, ¿verdad? Las altas tasas de inflación tienden a generar, y esto, a ver qué les parece. Bien, ya lo han hecho casi automático, la 3, excelente, ¿sí? Pérdidas de competitividad, ¿sí? Es una justamente de los costos más importantes de la inflación. Obviamente que mayor eficiencia en la asignación de recursos no puede ser, ya lo hemos dicho varias veces. Si se generan una mayor ineficiencia, si se genera una distorsión en la asignación de recursos, es imposible que aumente la productividad total de los factores, ¿verdad? De hecho, al contrario. Entonces, si es imposible que aumente la productividad total de los factores, imposible que haya mayores tasas de crecimiento y menores niveles de desempleo. Así que no quedábamos, digamos, si había alguna duda, las otras 3 alternativas son completamente inviables. Así que obviamente que es la 3. Bien, vamos entonces al siguiente. Un proceso de estanflación, recesión con inflación, puede estar causado por. Y este a lo mejor les va a costar un poquito más. Yo ya me imagino qué alternativas van a elegir. Así que, de nuevo, me gustaría que ustedes elijan. ¿Ok? Hay bastante consenso
¿Alguno elegiría la 3? A ver, Juliano. Yo elegí la 3, profe. Sí. Ok. No sé si Bruno o Juliano, porque creo que Bruno habló, alguno de los dos, si puede justificar por qué elegiría la 3. Yo creo que elegiría la 3 porque la caída del salario real porque sería esta inflación se causa Sí. porque cae el consumo, Sí. porque no se puede comprar, y además eso genera estancamiento, y además las políticas monetarias y fiscales expansivas hacen que haya más inflación. Sí. Ahora, una pregunta. ¿La caída en el salario real es una causa o una consecuencia de esta inflación? Para mí es consecuencia, profe. Ese es el tema, ¿verdad? Porque la segunda, lo que has dicho, creo que fue Bruno, si no me equivoco, perdón si te estoy confundiendo el nombre. Sí, Bruno. Es interesante, ¿verdad? Porque él dice, bueno, cuando estamos en un periodo recesivo, ¿verdad? Las políticas monetarias y fiscales expansivas, me imagino que lo que vos te referías es que aumentan la brecha del producto, ¿verdad? Es lo que vimos en shocks de demanda y generan, ¿verdad? Una presión al alza de la inflación. Pero aquí tenemos el componente adicional que es caída del salario real, ¿verdad? Que más que una causa es una consecuencia, porque si estamos viendo que tenemos recesión, o sea que el producto no crece y a su vez hay inflación, ¿sí? O sea, hay un incremento del nivel de precios, con un nivel de ingreso estancado y un nivel de salario, si quieren, un nivel de ingreso nominal estancado y un nivel de inflación positivo, se erosiona el salario real, ¿verdad? O sea, sería una consecuencia de esta inflación. Sí. Por eso, digamos, recuerden que para que una alternativa sea correcta, tiene que ser completamente correcta, ¿verdad? No parcialmente. Entonces, la 3, solo la segunda parte, políticas monetarias y fiscales expansivas, tendría sentido, la primera parte no. Así que la respuesta correcta sería la 4, ¿verdad? De todas maneras, lo importante es que descartaron siempre la 1 y la 2, que es así, ya sé, eso sí sería un error importante. ¿Cómo se podría interpretar eso de las crecientes distorsiones del mercado? Lo que acabamos de... sí, vieron que dijimos que la inflación distorsiona la asignación de recursos, ¿verdad? Porque están constantemente modificándose los precios relativos, ¿sí? Al modificarse constantemente los precios relativos, ¿verdad? O sea, que obviamente los recursos se asignan acorde, ¿verdad?, a las señales que envía el sistema de precios. Si el sistema de precios ya no envía señales correctas, los recursos no se van a destinar a actividades productivas, que es lo que acabamos de decir, no se va a destinar a la inversión, se va a destinar a actividades especulativas, ¿verdad? Obviamente que si los recursos se destinan a actividades especulativas y no productivas, vamos a tener estancados o a profundizar la recesión, ¿verdad? A eso se refiere con crecientes distorsiones de los mercados. ¿Se entiende, Bruno? ¿Se entiende, Lucas? Sí, pasan de una economía productiva a una timba financiera y entonces cae todo el sistema y todos nos dedicamos a la timba. Sí, más que timba, Bruno, a ver, un comercio, a lo mejor en lugar de destinar recursos a ampliarse, ¿verdad? No sé, a comprar más mesas, más sillas, ¿qué va a hacer? Va a destinar los recursos a, no sé, a comprar, no sé, a un plazo fijo indexado, a dar préstamo indexado, ¿verdad? A cuidar su flujo de caja, básicamente, y mantener el poder adquisitivo del capital que tiene, ¿entendés? En lugar de destinarlo digamos, a incremento de capital reproductivo, por decirlo de alguna manera. Entonces eso obviamente, no, es que yo no usaría la palabra timba que aquí dice Ramiro. Lo acabo de explicar recién. O sea, me imagino que Bruno quiso decir activo financiero, no quiso, o sea, usó la palabra timba que a lo mejor no lleva una mala interpretación, pero él quiso decir eso. Sí, o sea, todo actividades. Digamos, básicamente lleva a destinar, digamos, a destinar los recursos, a destinar la inversión, los recursos
a preservar el poder adquisitivo, ¿verdad?, del capital y del capital que se posee antes que a incrementar el stock de capital. Esa es la idea. Camila pregunta por qué es una consecuencia. Recordemos, consideremos que estamos en recesión y hay inflación, ¿verdad? Si estamos en recesión, eso implica que el nivel de producto, por ende el nivel de ingreso está cayendo, ¿verdad? O al menos está estancado. Y a su vez hay inflación, lo cual implica que está aumentando el nivel de precios. Obviamente que si el nivel de PBI está estancado, los salarios nominales al menos van a estar estancados también, ¿verdad? Y si a su vez tenemos inflación, se erosiona el poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? O si quieren, porque no me quiero adelantar a la próxima unidad, piensen que con una caída del nivel de producto hay una caída de la demanda de trabajo y obviamente eso reduce el salario, ¿verdad? Son las dos formas de verlo. ¿Se entendió, Camila? Perfecto. Pasemos entonces. Vienen los siguientes, así que antes de seguir, vamos a terminar con el teórico. Nos habíamos quedado en la página 8, perdón, vamos a la 9. Quiero que vean esto porque es interesante, ¿sí? De cómo se define el señoriaje. De por sí, por las dudas, me confirman si se ve, o sea, si quieren que aumente el zoom o si quieren que... Se ve bien, profe. Está bien, profe. Les agradezco porque por las dudas les preguntaba porque no, digamos, el cuadernillo no se veía bien. Gracias por confirmar. Fíjense. Profe, sí. disculpe, una pregunta antes que avance. Sí. Acá un compañero preguntó en el chat y tengo la misma duda. ¿Esto de las distorsiones en los mercados no sería también más una consecuencia que una causa? Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué vos lo verías como una consecuencia? Por el hecho lo que pasa es, digamos, de que la inflación genera que no, digamos, que los precios relativos no sean adecuados. sí, O sea, que no pero eso a su vez genera recesión, ¿verdad? O sea que estamos hablando... O sea, es una causa de la recesión y no de la inflación, digamos. Sí, se lo vería de esa forma. Listo. Gracias, profe. No, por favor. Entonces, vamos ahora a la definición de señoriaje, ¿verdad? Tenemos aquí. Recuerden, básicamente el señoriaje se define como el incremento real en la cantidad de dinero emitida por el gobierno, ¿verdad? Sería MT más 1 menos MT sobre P sub T más 1. Lo podemos dividir el señoriaje en incrementos en la cantidad real de dinero, ¿sí? Y lo que es el impuesto inflacionario, que es justamente lo que hacemos aquí, ¿verdad? Ven que aquí lo único que hacemos es sumar y restar MT sobre P sub T, ¿verdad? Bien, aquí básicamente juntamos los términos, ¿sí? Hacemos lo mismo, aquí fíjense que estamos multiplicando y dividiendo por P sub T, ¿sí? Y nos queda esta última expresión, ¿verdad? Donde tenemos que el señoriaje se divide en incrementos en la cantidad real de dinero más el impuesto inflacionario, porque fíjense que este término se puede simplificar y nos queda de esta forma, ¿sí? O sea, fíjense, insisto, el señoriaje que obtiene el gobierno es los incrementos en la cantidad real de dinero más el impuesto inflacionario. O sea que aún si la inflación fuera muy cercana a cero, ¿verdad? El gobierno puede incrementar sus recursos a partir del señoriaje, asumiendo que ese incremento en la cantidad de dinero es justamente demandada por los individuos, ¿verdad? O sea que aún con inflación cero existen recursos por señoriaje. Y de hecho, si van a las series de datos que pueden encontrar en FRED, ¿verdad? La Reserva Federal de Saint Louis, ahora les paso
hagamos una cosa. Les recomiendo este sitio, ¿verdad? Fíjense el incremento en la cantidad de dinero del M2 de Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a reducir, si quieren, partamos de 2008, ¿sí? Editemos el gráfico y le pongamos a ver formato. Axis title, edit line. Bueno. Ok, perdón que los tuve, pero les quería mostrar. Fíjense, esta es la tasa de crecimiento del M2, que como saben es la cantidad de dinero. Perdón que los... Pero fíjense que es siempre positivo, ¿verdad? Y en particular, desde en el 2008 llegó hasta el 10%, ¿verdad? En algunos meses de 2009. La frecuencia, vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a poner, si quieren, trimestral, para que lo vean mejor. Fíjense que en algunos trimestres llegó a crecer hasta el 10%, ¿verdad? La cantidad de dinero. Y recordemos que en estos años hubo prácticamente, la tasa de inflación fue casi cero en Estados Unidos. Lo mismo en 2012, habrán escuchado hablar del famoso quantitative easing, ¿verdad? Y fíjense que la tasa de expansión, salvo en este último periodo 2018-2019, nunca bajó el 5%, y sin embargo la inflación de Estados Unidos siempre fue de 2% o menos, ¿verdad? Y eso básicamente porque, digamos, hay una parte de esa cantidad de dinero que es demandada por la gente. Eso implica que digamos, que el gobierno se financió, ¿verdad?, con incrementos en la cantidad real de dinero. Así que, de nuevo, el señoraje son dos componentes, el impuesto inflacionario y los aumentos en la cantidad real de dinero. Por ende, fíjense que, por ejemplo, en Argentina o en otros países se demanda dólares, ya sea para atesoramiento, para transacciones, etc., a fin de cuentas se está financiando al fisco de Estados Unidos, ¿verdad? Porque se está demandando la moneda que emite la Reserva Federal y esos son recursos a fin de cuentas, recursos para el fisco de Estados Unidos, ¿verdad? Así que fíjense lo que es, la inflación doméstica genera que se generen recursos para el fisco extranjero. Volviendo a la clase, les quería mostrar para que de paso tengan ese sitio en mente y lo visiten y vean las series, los datos que tienen que son interesantes. Trabajando con el último término, ¿verdad? Por ahora dejamos un poco de lado y nos quedamos con este último, con el impuesto inflacionario. Decimos que ¿verdad? Que este cociente es aproximadamente igual a pi sub t más 1. ¿Y qué tenemos? Lo que acabamos de decir, que la inflación es un fenómeno monetario, ¿verdad? O mejor dicho, que la inflación es un impuesto, ¿sí? ¿Cómo se define? Como una tasa impositiva que es igual a la tasa de inflación multiplicada por la tenencia real de dinero, ¿verdad? Y es un impuesto muy efectivo porque no requiere aprobación del Congreso, es muy difícil, como le dije, eludirlo. Así que, aún si la tasa de crecimiento del dinero es igual a la tasa de inflación, vemos que se generan recursos ¿verdad?, por el impuesto inflacionario. Obviamente, y habrán visto eso en el teórico, que cuando la tasa de inflación es muy alta, la tenencia de saldos reales de dinero tiende a cero, y eso genera que los recursos por el impuesto inflacionario se reduzcan, de hecho, ante determinados incrementos de la alícuota, en este caso la tasa de inflación. ¿Sí? Pero recuerden siempre eso. La inflación es un impuesto. ¿Ok?
Después, bueno, recuerden lo que es, que eso lo vamos a ver luego creo que en un choice, lo que son las políticas de estabilización, ¿verdad? Tenemos, recuerden que lo han visto, eso en el teórico, el principio de Tinbergen, que hay que usar el instrumento que sea más efectivo para alcanzar un objetivo, y para lo que es estabilidad de precios es la política monetaria. Y recuerden que dentro de los tipos de plan de estabilización tenemos el populista, el ancla en la cantidad de dinero, ancla en el tipo de cambio y metas de inflación. Bien. Sí. Sí, Bruno. ¿Cuál podría ser una medida para estabilizar después del impuesto del 35%? Porque, según tengo entendido, no está mal la devaluación, porque la distorsión existe, pero debería haber un plan de reactivación productiva para el modelo exportador para paliar esta medida. O sea, debería haber una medida que incentive a la producción para incentivar el ingreso de dólares, no solamente regular la salida, sino incentivar el ingreso. Tendría que haber una medida para el sector productivo. Sí. Si te parece, Bruno, ¿me puedes formular de vuelta esa pregunta al final de la clase? Porque es interesante, pero no está estrictamente vinculada con lo que estamos viendo aquí, con resolver estos ejercicios. Así que, si no te molesta, me lo preguntas al final de la clase. ¿Puede ser? Perfecto. Mariano, preguntaste Mandel. Cuando hablamos, Mandel es del modelo Mandel-Fleming, ¿verdad? En principio, quien habla de la teoría de la política económica es Tinbergen, pero digamos, puedo estar, a lo mejor yo estoy equivocado, pero en principio era Tinbergen. Fabricio, bueno, como le dije recién a Bruno, Fabricio, mejor esperemos hasta el final de la clase para responder a eso. Bueno, dado que hemos visto ya terminado el teórico de lo que es estabilidad de precios, terminemos el práctico. Vamos de vuelta al cuadernillo, que me imagino que con la versión ampliada ya lo pueden ver bien. Y vamos entonces a la cuarta pregunta, ¿sí? Cuarto multiple choice, que dado lo que hemos visto, me lo tienen que responder sin que yo les pida, ¿verdad? Sin que yo les dé ninguna pista. ¿Cuál creen que es la correcta? La 4. Por unanimidad. Obviamente la 4, dijimos. Es otra forma de expresarlo esto, ¿verdad? Delta P sobre P es básicamente la tasa de inflación. Y estamos diciendo que la inflación es un impuesto, ¿verdad? Sobre la tenencia de saldos reales, es decir, un impuesto donde la alícuota es la tasa de inflación, que es otra manera de expresarlo como tenemos aquí, multiplicado por la tenencia de saldos reales. Recuerden que esa M minúscula es M sobre P, ¿ok? Bien. Esta es otra que creo que les va a resultar fácil, la quinta y última choice. Los planes de estabilización de tipo populistas intentan controlar la inflación mediante tenía ganas de que varias veces la opción correcta fuera la 4, así que sí, efectivamente, es la 4. ¿Verdad? Justamente dijimos que salarios suelen ser las medidas típicas de estabilización de tipo populistas. Así que sí, es correcto lo que ustedes dicen. Una consulta. Respecto a otras políticas de estabilización, por ejemplo, que se usaron en los 4 años del gobierno de Cambiemos, que, de acuerdo a los que vimos, el tipo de políticas de estabilización, ¿cuáles se usaron dentro de las que vieron? Las bandas como metas inflacionarias. O sea, las metas de inflación. Bien. ¿Y quién más dijo por ahí otra cosa? O sea, alguien mencionó... sí,
como dice aquí, sí, como dice aquí Bárbara, como dice Santiago, Florencia, básicamente el plan de mantener la base monetaria constante, ¿se acuerdan bien? Es justamente un ancla en la cantidad de dinero, ¿verdad? Así que, y eso es muy interesante que lo tengan en cuenta, porque el objetivo de mantener la base monetaria cero se cumplió prácticamente desde el inicio, octubre de 2018, hasta septiembre de 2019, después, creo que un mes o 2 meses después de lo que fue, digamos, la caída fuerte de activos y la devaluación de las PASO, ahí creo que ya nos terminó por no cumplirse, pero durante casi un año se cumplió, ¿sí? Y sin embargo hubo inflación en esos meses, y justamente vinculado con eso, vamos a ver un artículo interesante que está al final del práctico. Bueno, bien, y evidentemente están al tanto de lo que pasa de la coyuntura, eso es muy bueno. Es muy bueno y no tan saludable a la vez, porque es bueno que estén informados, pero no es tan saludable por el hecho que lamentablemente están informados de nuestro mal desempeño macroeconómico. Lamentablemente es como es la coyuntura de Argentina ya desde hace un tiempo. Y vamos entonces a los verdaderos falsos. Dice aquí, en la Argentina, tanto en el periodo 2003-2005 como en 2006-2010, se aplicaron políticas macroeconómicas expansivas. Sin embargo, solo en este segundo periodo generaron inflación a causa de la reducción y eliminación de la brecha del producto. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? ¿Les parece falso? ¿Por qué les parece falso? Aquí veo, digamos, hay, digamos, disagreement, digamos, algunos dicen verdadero, otros falso. Respecto a lo que me gusta escuchar son los argumentos. Camila sostiene que hubo inflación de largo plazo, ¿sí? Santiago que dijo verdadero, ¿qué te parece, Santiago? Profe, cuando no tiene que ver con el producto potencial, creo que en el primer periodo 2003-2005, si mal no recuerdo, sí. La emisión monetaria no generaba inflación porque iba por debajo la curva del PIB actual sobre el potencial. Sí. Y en el segundo tramo sí. Bueno, esto es muy interesante lo que plantea Santiago. Justamente, yo voy por decir que esta opción es verdadera. ¿Por qué? Porque como afirma Santiago, 2003 veníamos de la caída fenomenal del periodo 1998-2001, ¿verdad? Para que tengan una idea, la caída que tuvimos entre 98 y 2001 es casi comparable a la que sufrió Estados Unidos en la Gran Depresión, ¿no? Para que tengan una idea de la magnitud. Y obviamente el producto observado, ¿verdad?, está muy por debajo del potencial, que es justamente lo que dice Santiago. Hubo política monetaria y fiscal expansiva, ¿verdad?, en esos años, 2003-2005, pero de nuevo, como el producto observado estaba muy por debajo del potencial, no generó, al menos en el corto plazo, ¿verdad?, no generó un incremento fuerte de inflación. O sea, hubo aumentos, pero no un incremento fuerte. En cambio, justamente a partir de 2006, 2007, que ya el producto observado llega al potencial, esas políticas monetarias y fiscales expansivas sí generan un aumento de la inflación. Ahora, hay otro tema, que me señala Camila, que hubo inflación de largo plazo, que eso, de hecho, es correcto, pero ¿qué sucede? Los incrementos de la cantidad de dinero en los 2 dígitos, ¿sí?, arrancan a partir de 2007, 2008. 2007 creo que es cuando arranca, ¿verdad? O sea que es cierto que a partir de que en el periodo entre 2006 y 2008 hubo un incremento fuerte de la cantidad de dinero, pero las políticas fiscales, digamos, las políticas fiscales y monetarias fueron igual expansivas en 2003, 2005, 2006, 2008, y si no generaron el nivel de inflación que sí hubo entre 2006 y 2008 fue principalmente porque la brecha del producto era positiva, es decir, el producto potencial estaba por encima del observado.
Respecto a la pregunta de Sebastián, sí, eso lo pasé rápido. Recuerden, ¿cuál es el producto potencial? ¿Verdad? Básicamente el tendencial, ¿sí? El que surgiría acorde con la capacidad instalada, la capacidad productiva actual ¿verdad? Del stock de capital y la cantidad de trabajadores de un país, ¿sí? Y el observado es el que se produce, ¿verdad? ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando el producto potencial está sobre el observado, que es generalmente lo que ustedes habrán escuchado, es una economía recalentada, que implica que el stock por ejemplo, cuando ven que la capacidad ociosa es casi cero, ¿sí? Entonces eso implica que el stock de capital se está usando casi al máximo, ¿sí? Y que hay un shock de demanda, ¿verdad? Por ejemplo, un incremento fuerte de gasto público que genera aumento de producto, pero ¿qué sucede? Al estar el stock de capital limitado, ¿sí? No se puede responder a ese aumento de la demanda, entonces lo que se genera es un aumento de precios, ¿verdad? Por ejemplo, si el stock de capital se está usando al máximo, contratar un trabajador adicional sí aumenta el producto, pero a su vez, ¿qué genera? Un aumento importante ¿verdad? En el costo de las empresas, dado que están usando al máximo, ¿verdad? Su capacidad instalada, ¿ok? Eso genera, obviamente, un aumento de precios y eventualmente lo que genera, ¿verdad? Es un incremento en la inflación. Entonces, la brecha del producto, ¿qué sucedió en 2002, en 2001-2002? Hubo una recesión importantísima, por ende el stock de capital estaba ahí, pero no se estaba subempleado, ¿verdad? Justamente hubo un aumento muy fuerte del desempleo. Entonces el producto que se podía alcanzar era alto, pero el producto que uno registraba era bajo, justamente porque no se empleaba ese capital productivo, ¿verdad? ¿Se entendió más o menos el concepto? Esto lo habíamos visto en el práctico pasado y en el teórico pasado. Bueno, esa es buena pregunta, Santiago, si la emisión post-pandemia no generaría inflación. Pero no de la magnitud del incremento en la emisión monetaria, ¿verdad? O sea que hay espacio para un rebote seguro. Ahora otro tema, Santiago, vos has visto que varias empresas se han ido, ¿verdad? O sea que lo que has tenido no es que el stock de capital se mantuvo constante, sino que estamos viendo que se está destruyendo capital, ¿ok? Entonces vos tenés dos cuestiones. Una, que sí, cuando una empresa se va, básicamente incluso, a ver, cuando una empresa abandona el país, básicamente, ¿qué es? Deja de utilizar su stock de capital, lo deja, ¿verdad? Salvo, bueno, si vos me decís, la empresa vende sus activos a otra empresa, eso es otra cosa. Pero básicamente, ¿verdad? Cuando una empresa entra en quiebra, se rematan sus activos, y se rematan, eso es destrucción de capital, ¿sí? De hecho, habrás escuchado que hoy en día la inversión es hasta más baja que la tasa de depreciación del capital, ¿sí? Entonces vos tenés ¿eso qué implica? Que el capital reproductivo se está destruyendo. ¿Se entiende, Santiago? ¿O más o menos? ¿Seguro? Y aún... Profe, pregunta. Sí, un segundo, Ariel. Y aún cuando, de nuevo, cuando el stock de capital se hubiera mantenido constante, la recuperación post-pandemia, la caída va a ser de un 12% este año, por ejemplo. Y, de nuevo, la tasa de emisión monetaria ha sido de un crecimiento casi del 100% interanual, o sea que la inflación es inevitable. Ariel, perdón que te interrumpí el impulso. No, profe, no hay ningún drama.
Respecto a lo que ahí iba con Santiago el tema, ¿cómo haces Sí. para hoy en día, si siquiera respóndala al último la pregunta esta, ¿cómo haces para hoy en día estimular las inversiones? Que vengan nuevos Vamos. inversores a nuestro país. Bueno, la pregunta es de nuevo muy buena. Al Al final puede ser. Al final sí, profe. Te agradezco. Fabricio, expectativas sumadas a diferentes indexaciones. Eso, te puedo pedir también, Fabricio, que lo veamos al final, si no te enojas. Así vamos y terminamos. Vamos entonces a... Nos habíamos quedado... Bueno, en la última, verdadero o falso, que creo que les va a resultar sencilla. La inflación de largo plazo puede estar originada en la emisión monetaria para financiar los recurrentes déficits fiscales. Bueno, me parece que... no, Juan, era verdadera la primera, y sí, verdadero también, obviamente verdadera la segunda. De hecho, es la principal causa de inflación a largo plazo en Argentina, ¿verdad? La financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Así que obviamente que es verdadero. Bien. Entonces, respecto a el artículo, después les voy a pedir que lo lean bien, con detenimiento. Pero a lo que me refería, ¿se acuerdan que les dije? Les dije que el plan de mantener la base monetaria constante se cumplió entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, hace casi un año, y sin embargo la tasa de inflación se mantuvo relativamente alta. Les recomiendo que lean este artículo porque recuerden que hay dos lados, ¿verdad?, en el mercado de dinero, la oferta y la demanda de dinero. ¿Y qué sucedió? Ante la desconfianza general, ¿verdad?, por distintas razones, la gente empezó a desprenderse del dinero más rápido, ya sea para la compra de dólares, para la compra de otros activos, para la compra de bienes, ¿sí? Entonces, básicamente, la velocidad de circulación, o sea, la cantidad de veces que el dinero cambiaba de mano, si quieren, la demanda de dinero se redujo en ese periodo. O sea que por más que la oferta monetaria se mantuvo constante, la demanda de dinero cayó, ¿ok? Entonces, eso implicó, ¿verdad?, que aun cuando la oferta monetaria estaba constante, la demanda de dinero bajó y por ende, por ende lo mismo tuvimos inflación, ¿verdad? Entonces, fíjense la paradoja. Una política monetaria puede implicar mantener la cantidad de dinero constante y aún así ser expansiva. Porque si cae la demanda de dinero, para no tener inflación se debería reducir la cantidad de dinero, ¿verdad? Es muy interesante el artículo, léanlo. Y ojalá nunca lleguemos a lo que, bueno, ustedes seguro que no vieron, yo era muy chico, tenía 4 años en el año 89, así que no me acuerdo, que es que básicamente la gente no quería tener al peso como moneda, ¿verdad? Justamente porque era una moneda cuyo valor se depreciaba por segundo y no servía ni para transacciones. Entonces, eso generó que la velocidad de circulación fuera altísima, ¿verdad? Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá no lo tengamos que ver. Así que bueno, esa era la estabilidad de precios. De nuevo, les recomiendo que lean. Sí. Disculpe, ¿puede repetir el segundo verdadero o falso, por favor? Sí, el segundo verdadero o falso dijimos que era verdadero, ¿sí? Que justamente, por ejemplo, digamos, qué mejor ejemplo que Argentina, donde la emisión monetaria se utiliza para financiar déficits fiscales y por ende, dijimos, recordad que en el largo plazo la inflación es siempre un fenómeno monetario y por ende verdadero, ¿verdad? La inflación a largo plazo puede estar originada por la emisión monetaria para financiar déficits fiscales. ¿Ok? Bien, gracias. No, gracias, no de nada. Vamos entonces ahora a pleno empleo.
De nuevo, vamos a hacer un repaso bien rápido por lo que es pleno empleo. Un repaso teórico, esto es un poco más corto, ¿verdad? Vamos a ver algunos conceptos teóricos vinculados con oferta y demanda de trabajo y tasa natural de desempleo, ¿verdad? Recuerden, esto ya, bueno, lo han visto cuando vieron su curso de Microeconomía 1, a lo mejor ya lo tienen un poco olvidado, ¿sí? Que para producir se utiliza trabajo y capital, ¿verdad? Recuerden, esta es la función de producción. Espero que se acuerden algo de Microeconomía 1. Entonces les decía, tenemos aquí la función de producción que depende del capital y trabajo, con el capital constante, consideramos el capital dado, y fíjense que cuando a medida que aumenta el trabajo, aumenta la producción, pero a una tasa cada vez menor, ¿verdad? Recuerden lo que es el producto marginal decreciente del trabajo, la ley de rendimientos decrecientes, me imagino que se acordarán. De hecho, aquí tienen la figura del producto marginal del trabajo, ¿verdad? Incrementos en el stock de capital, ¿sí? Generan, ¿verdad? Incrementos en la demanda de trabajo. Cuando son complementarios, ¿verdad? El capital y el trabajo. Entonces, ¿qué genera esto? ¿Verdad? Incrementos en el stock de capital generan aumentos en la productividad del trabajo. O sea, para cada cantidad de trabajo, ¿verdad? Se produce más. Por eso hay que tener cuidado de poner impuestos al capital, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, la escasez de capital genera a su vez salarios reales bajos, ¿sí? Eso lo recordemos siempre. Bien. Esto era simplemente, recordemos, la demanda de trabajo es básicamente la curva de producto marginal de las firmas, ¿verdad? O sea, la demanda de trabajo depende de la productividad marginal de las firmas. Recuerden aquí lo que es el mercado laboral, la demanda de trabajo es de las empresas, de las firmas, la oferta de trabajo es de los trabajadores, ¿sí? Bien. Recuerda, ahora repasemos lo que es el concepto de tasa natural de desempleo. ¿Verdad? Los cambios del desempleo son iguales a D por L, o sea, la tasa de destrucción de empleo multiplicada por L, la cantidad de empleo, menos C, la tasa de creación de empleo multiplicada por U, ¿verdad? Que es la cantidad de desempleados. O sea, el cambio del desempleo es igual a la reducción en el empleo menos la reducción en el desempleo, ¿verdad? Hablamos de tasa natural de desempleo cuando el cambio en el desempleo es igual a 0, ¿verdad? O sea, cuando tenemos igual a 0, pasamos el C por U de este lado. Y despejando U, ¿verdad? Sabemos que, bueno, que la cantidad total de empleo es igual a la población económicamente activa menos el desempleo, ¿sí? Por ende, cuando hacemos las operaciones algebraicas pertinentes, tenemos que la tasa de desempleo, que no es otra cosa que el ratio entre cantidad de desempleados y la población económicamente activa, es el ratio entre la tasa de destrucción de empleo sobre la suma de la tasa de destrucción de empleo más la tasa de creación de empleo, ¿sí? Entonces, factores que afectan la tasa de creación de empleo o la tasa de destrucción de empleo, ¿sí? Afectan la tasa natural de desempleo, ¿ok? Entonces, fíjense que cuando aumenta la tasa de creación de empleo, se reduce la tasa natural de desempleo y viceversa. Y cuando aumenta la tasa de destrucción de empleo, aumenta la tasa natural de desempleo y viceversa, ¿ok? Recuerden siempre eso. Algunos factores que afectan la tasa natural de desempleo: salario mínimo, negociación colectiva, salarios de eficiencia, búsqueda de empleo, ¿verdad? Bien, ahí son algunos de los factores que generan cambios en la tasa de creación de empleo, ¿verdad? Y para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Los sindicatos afectan la tasa de creación de empleo porque en general establecen salarios que estarían por encima del equilibrio en el caso de que no estuviera la institución sindical, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora a las preguntas, a los verdaderos choice. Vamos a la primera choice, nos pregunta: con una tasa de participación, tasa de actividad constante, un aumento en la oferta laboral sería atribuido a un incremento en
recuerden siempre, la oferta laboral es la oferta de trabajo por parte de los trabajadores. Entonces, ¿qué generaría un aumento en la oferta laboral de estos 4 que tenemos aquí? Excelente, sí. Como dicen Lucas, Aldán y Florencia. No pueden ser los 2 primeros porque recuerden lo que dijimos, la productividad de los factores, la productividad de la mano de obra, lo que afecta es la demanda de trabajo, ¿verdad? La opción 4, obviamente, que no está vinculado. Así que sí, un incremento en la población total con una tasa de participación, o sea, si el 60% de la población es población económicamente activa, un aumento en la cantidad de población, ¿verdad? Si aumenta en 10, un 60%, 6 de esas 10 personas forman parte de la PEA, ¿ok? Así que sí, es la respuesta 3. Muy bien, aquí Lucas, Aldana, Florencia, Santiago. Vamos a la 2, y recuerden lo que hablamos respecto a la complementariedad entre capital y trabajo. Nos pregunta, si una economía se evidencia un aumento en el stock de capital, la cantidad demandada de trabajo para cada nivel de salario. 1, se reducirá. 2, en general aumentará. 3, no hay ninguna relación. 4, se modificará según la variación en las preferencias ocio-trabajo. Bien, me parece que no tengo ni que aclararles. Agustín sería la... resolvamos la 3 y después volvemos a la 2 y después volvemos a la 1. Agustín, quiero que me respondan entonces de la 2. ¿Cuál les parece que va a ser? ¿Hay unanimidad? Sí, la 2, obviamente. ¿Por qué dice en general? Porque en general hay complementariedad entre capital y trabajo. ¿Qué sucede cuando hay un aumento del stock de capital? Dijimos, aumenta la productividad de la mano de obra, es decir, cada trabajador es más productivo. Entonces, obviamente, aumenta la demanda de trabajo, ¿sí? Recordemos la curva que vimos, si quieren lo vemos de nuevo. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Un incremento del stock de capital o el progreso técnico genera un incremento de la productividad marginal de trabajo y por ende un aumento de la demanda de trabajo para cada nivel de salario, ¿sí? Eso es justamente lo que tenemos aquí, ¿verdad? La cantidad demandada de trabajo para cada nivel de salario aumenta. Vuelvo un segundito a lo que había preguntado Agustín. Es la 3, Agustín, en la pregunta 1. Porque dijimos que... ahora estamos hablando de oferta de trabajo, oferta laboral, y por ende, digamos, dado que la tasa de participación es constante, por ejemplo, un 60%, un incremento de la población, por ejemplo, 10 personas, si la tasa de participación es 60%, genera un incremento de 6 personas en la oferta laboral o la población económicamente activa. Así que obviamente que es la 3. La 1 y la 2 está vinculado con la demanda de trabajo, y la 4 obviamente que no tiene relación con lo que es la oferta laboral. Así que básicamente es la 3. Bien, pasemos a la tercera pregunta. Recordemos, ¿verdad?, qué afecta a la tasa natural de desempleo, cambios en la tasa de creación de empleo y la tasa de destrucción de empleo. Entonces, me gustaría, dado eso, que me digan cuál les parece que es la respuesta correcta en el caso de la pregunta 3. Veo que hay unanimidad de nuevo. Bien. Excelente, sí. Dijimos entonces, excelente, todos los que dijeron 1. Básicamente, el mayor poder de negociación de los sindicatos reduce la tasa de creación de empleo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, fuerza a las firmas a, digamos, a establecer un salario que está por encima de salario de equilibrio, ¿verdad? Y eso genera, obviamente, una reducción en la cantidad de empleo que las firmas están dispuestas a contratar, ¿sí? O sea, reduce la tasa de creación de empleo, por ende, aumenta la tasa natural de desempleo, ¿sí? Así que efectivamente es la 1. Vamos a la siguiente pregunta. El mercado laboral. Aquí tienen 4 opciones, ¿verdad? Espere, profe, ¿me puede volver a explicar lo de recién? Que no lo entendí. Sí. ¿Quién preguntó, perdón? Ignacio. Sí, Ignacio. Gracias. Respecto al aquí, ¿verdad? Dijimos, Ignacio, ¿te acordás que
lo que afecta a la tasa natural de desempleo son cambios en la tasa de creación de empleo y cambios en la tasa de destrucción de empleo, ¿sí? Un mayor poder de negociación de los sindicatos, ¿verdad?, genera que los sindicatos tienen más capacidad para establecer salarios que están por encima del nivel de equilibrio de mercado, ¿verdad? Al establecer salarios que están por encima, ¿verdad?, de lo que sería el nivel de equilibrio, eso genera, ¿verdad?, que las empresas reduzcan la cantidad de empleo, ¿sí? Y obviamente, ¿eso qué implica? Eso obviamente que tiene una consecuencia en una destrucción en la tasa de creación de empleo, ¿verdad? Al destruir, digamos, al reducir la tasa de creación de empleo, se está aumentando la tasa natural de desempleo. ¿Se entendió, Ignacio? Sí, profe, ahí está, gracias. De nada. Respecto al mercado laboral, aquí todos dijeron 3, bien. Lucas argumenta la 2. ¿Por qué te parece, Lucas, que va a ser la 2? Que será menor sea el salario que equilibra el mercado. Sería la respuesta correcta la 3 en realidad. Lo acabamos de decir. ¿Qué sucede? Digamos, la acción del sindicato genera un salario que está por encima del equilibrio de mercado, ¿verdad? Entonces aumenta el salario, digamos, las personas que están empleadas tienen un aumento del salario, pero a su vez reduce la tasa de creación de empleo y por ende aumenta la tasa natural de desempleo. Así que la acción de los sindicatos sí genera un aumento del salario de los ocupados, ¿verdad? Pero a la vez un aumento en el nivel de desempleo, ¿sí? Así que muy bien lo que han dicho es la 3. Y acá hay una pregunta, ¿por qué no la 1? ¿Por qué te parece que los salarios de eficiencia aumentan la productividad del trabajo? Si dijimos que es una de las consecuencias, Guillermina, no sé si recordas, que es uno de los factores que afectan la tasa de creación de empleo, ¿sí? Así que reducen la tasa de creación de empleo, los salarios de eficiencia, por ende no generarían aumentos en la productividad del trabajo, ¿verdad? Por el contrario, reducen la tasa de creación de empleo y aumentan la tasa natural de desempleo. Por ende, la respuesta es la 3. Bien. Aquí nos dice que realicemos una distinción entre tasa natural de desempleo y desempleo cíclico. Bien. Les hago una pregunta, por ejemplo. Y por eso, Rodrigo, o sea, lo que vos estás diciendo es que se reduce la tasa de destrucción de empleo, pero a su vez se reduce la tasa de creación de empleo, ¿verdad? O sea que hay que tener cuidado con eso. Volviendo a la distinción, recordemos que vinculado con lo que es la brecha de producto, ¿verdad? Cuando el producto potencial está por encima del producto realizado u observado, ¿verdad? Podemos tener el caso de desempleo cíclico, ¿sí? O sea, a medida que la tasa natural de desempleo se refiere a la tasa de desempleo cuando el producto potencial es igual al producto observado, ¿ok? Recuerden eso. O sea, la tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo que existiría cuando el producto potencial es igual al observado. Por ende, cuando el producto observado está por encima del potencial, vamos a tener un nivel de empleo mayor al de la tasa natural de desempleo y viceversa, ¿sí? Así que recuerden siempre esa distinción. El desempleo cíclico está vinculado con la brecha de producto, ¿ok? Profe, ¿puedo repetir el cíclico? Sí. Por ejemplo,
si no se modificaron los componentes que afectan la tasa de creación y destrucción de empleo, ¿verdad? Si no hubo cambios en el poder de negociación de los sindicatos, si no hubo modificaciones, por ejemplo, vamos aquí, ¿verdad? Si no hubo modificación del salario mínimo, si tampoco hubo cambios, ¿verdad?, en los que son los salarios de eficiencia, y si y tenemos una recesión, lo que vamos a tener en general es desempleo cíclico, ¿verdad? Un incremento del desempleo que se vincula con el ciclo económico, ¿ok? Pero una vez que, digamos, que el nivel de PBI vuelva al nivel de producto potencial, la tasa natural de desempleo va a volver a su vez, ¿verdad?, al producto potencial. Perdón, la tasa de desempleo va a volver otra vez al nivel de la tasa natural de desempleo, ¿ok? Esa es la idea. No, Juliano, al revés. Cuando el PBI observado es mayor al potencial, tenés menor desempleo que la tasa natural. Y viceversa, cuando el nivel de PBI observado es menor al potencial, entonces ahí tenés desempleo cíclico. O sea, la tasa de desempleo es mayor a la tasa natural de desempleo. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Y bueno, y gracias por aclararle aquí a Sabrina cuál era la 2. Les pido disculpas si a veces no veo todas las preguntas, porque bueno, son muchas. Bien. Básicamente, sí, bueno, ahí María Victoria hizo un buen resumen. PBI observado menor al PBI potencial es desempleo cíclico. Y viceversa, cuando el PBI observado es mayor al potencial, la tasa de desempleo es menor a la tasa natural de desempleo. Vamos ahora a los verdaderos falsos. Si, aquí dice, si una reforma laboral incrementara los costos laborales, se incentivará el uso de tecnologías más intensivas en capital. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Bien, yo coincido que es verdadero, pero me gustaría que alguien tratara de argumentarlo. Si el costo de la mano de obra se incrementa, Sí. yo lo que buscaría hacer, invertiría en capital, mejoraría la tecnología y utilizaría menos mano de obra. Excelente, Jorge. Esa es la idea. Básicamente, si se encarece el costo de la mano de obra, ¿qué se va a hacer? Se lo va a sustituir por capital, ¿verdad? Es justamente lo que dice Jorge. Lo han visto en Microeconomía 1 eso, ¿verdad? Encarecer el costo de la mano de obra lo que genera es sustitución de mano de obra por capital. Así que sí, esa es la idea. Ahora, también podría pasar, ¿verdad?, que esa restricción lo que generara es... tienen generar una... Bueno, no vayamos, no nos metamos en eso de que también podría... esa distorsión podría generar una reducción de la inversión, pero me parece que la respuesta correcta es la que acaba de decir aquí Jorge, que es verdadera, o sea que yo coincido con ese resto. Vamos entonces a la segunda. Esta es interesante. El desempeño insatisfactorio en materia de creación de puestos de trabajo durante la convertibilidad estuvo vinculado a la apertura comercial con atraso cambiario. Perdón, Marianela, sí. El desempeño insatisfactorio en materia de creación de puestos de trabajo durante la convertibilidad estuvo vinculado a la apertura comercial con atraso cambiario. ¿Verdadero o falso? ¿Ahí lo viste, Marianela? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, veo que la mayoría dice verdadero. Yo coincido en que fue verdadero, ¿verdad? Recordemos que eso fue
uno de los grandes problemas, ¿verdad? Que la apertura comercial fue con atraso cambiario, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que atamos nuestra moneda a Estados Unidos, que no es un socio comercial mayoritario, nuestro socio comercial mayoritario es Brasil, ¿verdad? Y justo fue una era de una apreciación muy importante del dólar respecto al real, ¿verdad? Eso generó obviamente que es lo que ustedes están diciendo, que el salario en dólares estuviera muy alto, ¿verdad? Y eso generó obviamente que no se incrementara la demanda de trabajo, ¿verdad? Justamente, se necesitaba a lo mejor una reducción nominal en los salarios, ¿sí? Rodrigo, no estoy seguro, puede que sí. Yo creo que en principio, cuando yo hablo de socio comercial mayoritario, me refiero a el país, digamos, que tiene el mayor, al cual se destina el mayor porcentaje de las exportaciones, ¿verdad? En principio creo que sigue siendo Brasil, pero puede que vos tengas razón. En principio, hasta finales del año pasado seguía siendo Brasil. Pero en esa época seguro que era Brasil. Y bueno, obviamente se perdió competitividad respecto a los socios comerciales. ¿Y qué generó esto? Que los salarios en Argentina, los salarios reales, eran altos en dólares, ¿verdad? Los salarios, los salarios eran altos en dólares. Y obviamente eso dificultó la creación de puestos de trabajo, ¿verdad? Así que bien la respuesta que han dado. Vamos ahora a las últimas tres, ¿verdad? Que son interesantes, que es utilizar los gráficos para responder. Y esto también les pido que usen el teórico, ¿verdad? Que tengan el libro a mano. Porque nos pregunte, el aumento en los niveles de desempleo observado en Argentina en los periodos 95-96, 2001-2002 es determinado por la caída en la demanda de trabajo y por el aumento en la oferta laboral. ¿Verdadero o falso? Vamos a los gráficos. Fíjense lo que pasa con la tasa de actividad y con la tasa de desempleo, ¿verdad? En los periodos 95-96 y 2001-2002. Yo iría por verdadero, sí. ¿Verdad? Lo que estamos viendo, que tanto en 95-96 como 2001-2002, recuerden, ¿cómo podemos ver ¿verdad? Lo que es la demanda de trabajo? La demanda de trabajo tiene está muy correlacionada con el PBI, ¿verdad? Y recordemos que estos fueron años recesivos, tanto 95-96 como 2001-2002, ¿verdad? Entonces sí, básicamente hubo una reducción en la demanda de trabajo. Y por otro lado, fíjense, hablamos de aumento de la oferta laboral, fíjense qué pasa con la tasa de actividad, ¿verdad? En 2001, bueno, aquí cae en mayo de 2002, pero vuelve a aumentar enseguida a finales de 2002. O sea que tenemos que hubo una reducción en la demanda de trabajo y a la vez un aumento en la oferta de trabajo, ¿sí? Y eso genera, obviamente, un incremento del desempleo, ¿sí? O sea, fíjense que los incrementos de desempleo coinciden con aumentos en la tasa de actividad. Vamos a la siguiente. Pregunta, en Argentina el aumento de los niveles de desempleo observado inmediatamente después de la salida de la convertibilidad puede ser explicado a partir de la concepción neoclásica del desempleo. Para aclarar, ¿a qué se refiere concepción neoclásica? Recuerden que cuando hablamos de concepción neoclásica estamos pensando en el gráfico de oferta y demanda de trabajo, ¿sí? Ese gráfico implícitamente, ¿qué está diciendo? Que no hay desempleo involuntario, ¿verdad? Que al salario, el salario dado, básicamente todos quienes están dispuestos a trabajar ese nivel de salario de equilibrio de mercado lo hacen, ¿ok?
y quienes no están dispuestos a trabajar a ese salario, o sea que exigen uno mayor, no trabajan. O sea que el desempleo solo es voluntario, no es involuntario. Y sin embargo, nosotros vimos que hubo de desempleo involuntario, ¿verdad? Ya voy con vos, Diana. Fue verdadero, Diana, pero decíamos que puede haber desempleo involuntario, eso es ¿verdad? La duda, pero sin embargo, lo que podríamos argumentar, ¿verdad? Es que introduciendo distorsiones, por ejemplo, durante una crisis como fue la del 2001-2002, se introducieron distorsiones como la prohibición a los despidos, ¿verdad? Se introdujeron otras distorsiones, digamos, se introdujeron un cambio a la regla de juego, porque muchos contratos estaban fijados a una paridad cambiaria que se había impuesto como ley. Entonces eso generó, ¿verdad?, también una reducción en la demanda de trabajo. O sea que se podría analizar dentro del enfoque neoclásico el desempleo involuntario que se vio en la crisis después de la convertibilidad. Diana, sí era verdadera, recordá que lo vimos en el gráfico, que ¿verdad? Porque vimos digamos, periodos recesivos están correlacionados con una reducción en la demanda de trabajo, y a la vez fíjate que la tasa de actividad aumenta en los periodos de crisis, ¿sí? Los periodos de aumento de la tasa de desempleo. Así que justamente, digamos, se da por ambos lados. Es caída de la demanda de trabajo y aumento en la oferta laboral. Y ahora vamos a la última, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bueno, acá nos pregunta algo, dijimos, ¿puede establecer algún grado de asociación entre nivel de actividad económica y tasa de empleo? Me gustaría que lo contesten ustedes. Profe, ¿cómo era el anterior? Sí, ahí veo que la neoclásico es verdadero. O sea, para resumir todo lo que dije, ¿verdad? Básicamente, en las crisis nosotros lo que vemos es desempleo involuntario, ¿sí? O lo que sería desempleo cíclico, ¿verdad? Se pueden introducir al modelito que hemos visto de oferta y demanda de trabajo algunas distorsiones, ¿verdad? Que generan justamente que generan que haya desempleo involuntario. Por ejemplo, aún en un periodo recesivo, los sindicatos pueden establecer ¿verdad?, un límite a la reducción de salarios, ¿sí? O sea que muchas veces el salario no se puede ajustar a la baja en tiempo de crisis para que se elimine el desempleo. O sea, hay muchas distorsiones que se pueden introducir al modelo original para que exista desempleo involuntario, ¿sí? Digamos, si existe una imposición de no baja de salarios, ¿qué sucede? Estaríamos en el caso, por ejemplo, de una imposición de un salario mínimo, ¿sí? Entonces, usando el modelo básico, ¿verdad?, de oferta y demanda de trabajo, podemos analizar el caso de desempleo, ¿verdad?, en la crisis de 2001. Esa es la idea, que el modelo básico no existe el desempleo involuntario, ¿verdad? Todo el que quiera trabajar a un salario igual de mercado menor está trabajando. Y vamos a la tercera, ¿quedó claro eso? Guillermina, no recuerdo bien si se establecieron restricciones en particular, pero, por ejemplo, si ya se habían firmado convenios colectivos de trabajo, es difícil que las empresas reduzcan esos sueldos, ¿verdad? No recuerdo en particular un ejemplo que te pueda dar, pero es muy difícil que se hayan recortado los sueldos. Si se recortó, sí, de hecho, Giuliano, esa es la idea, que existe desempleo involuntario, que de hecho ¿te acuerdas que hablamos del desempleo cíclico? Y Fabricio lo ha explicado mejor que yo, dice que si el nivel de actividad económica
cae, ¿verdad? Se reduce la demanda de trabajo. También lo repite ahí Silena, que esa es justamente la idea. Lo dijimos varias veces. Así que sí, efectivamente, esa es la relación que existe entre nivel de PBI y nivel de empleo. Bueno, básicamente ahí concluimos la clase. Había quedado una preguntita pendiente. No recuerdo bien quién quería preguntar, pero ya ese sería el final de la clase. Ya vamos a dejar de grabar. Hasta luego. Micaela, creo que sí, que dijeron que va hasta la unidad 8, así que calculo que el práctico unidad 8 entra al parcial. Vamos a tener también la emisión. Yo, profe, lo que había preguntado es cuál sería una medida para acompañar esta devaluación, que si bien no está del todo mal, tiene que estar asociada a un plan de reactivación productiva que incide en la exportación. Sí, bueno, lo que te decía que tu pregunta es muy buena, Bruno, y te acordás que yo hablé de destrucción de capital. Yo pienso, ¿no? Más allá de la situación de pandemia, ¿verdad? Con ley antidespidos, ¿sí? Con incremento fuerte de los impuestos al capital, ¿sí? Básicamente como es el impuesto a bienes personales, etc. O decir, con una carga impositiva que cada vez crece más, digamos, con claras señales digamos, de violaciones a la propiedad privada, como toma de tierras o como intención de estatizar una empresa. Yo pienso, digamos, la rentabilidad que se va a exigir va a ser muy alta, ¿no? Para invertir en capital reproductivo. Digamos, dado el riesgo que hay de expropiación, yo me imagino que se va a imponer digamos, una tasa de rentabilidad muy elevada, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que la inversión sea alta. Ese es uno de los grandes problemas, que seguramente, si no lo han visto hasta ahora, lo van a ver con el profe, con el profesor Gay y con el profesor Rodríguez, que justamente el tema de los derechos de propiedad es algo fundamental, ¿verdad?, para fomentar la inversión. Respecto a plan de cómo se haría, es muy difícil, Bruno, porque a mí me encantaría tener una solución. Sí, te puedo decir que las medidas que se han tomado hasta ahora no parecen ir en ese sentido, ¿no? Sí, claramente. Bueno, lo que les pido, si tienen más dudas, cualquier cosa me escriben un mail. Les dejo Profe, mi mail. yo tenía una pregunta con respecto a la inversión y cómo la estimularíamos, cómo la aumentaríamos en el día de hoy para que vengan nuevos inversores. Una pregunta sencilla. Bueno, sí, ese es el problema, Bruno. Digamos, con todas las señales que se están dando, de por sí aumentar impuestos es una pésima señal, ¿sí? O sea, vos tenés dos cuestiones por las cuales se va a dificultar la entrada de inversiones. Una, la inestabilidad macroeconómica. Dos, digamos, lo que son cuestiones más micro, como son la imposición de impuestos al capital, ¿verdad? Impuestos a los bienes personales, la carga impositiva en general, y lo que es el régimen laboral, ¿verdad? O sea, vos tenés tanto la inestabilidad macro como fuertes distorsiones en los mercados laborales y distorsiones, digamos, y alta presión impositiva. Entonces, ¿a dónde tendría que ir una medida coherente en ese sentido? Digamos, bueno, lo que es inestabilidad macro es algo general, ¿verdad? Nos afecta a todos. Y en particular, orientado a las inversiones, a reducir esas distorsiones, ¿verdad? A reducir la carga impositiva sobre la inversión y a reducir también la distorsión del mercado de trabajo. Yo creo que eso sería algo coherente. Buenísimo, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Profe, Bueno, sí.
Perdón, una última consulta. En la diferenciación entre la tasa natural de desempleo y el desempleo cíclico, Sí. ¿qué dijo sobre la tasa natural de desempleo? No entendí bien ahí. No recuerdo bien a qué te referís. A la consigna esa de diferenciación entre las dos cosas. Bueno, que el desempleo cíclico se vincula a cuando... A la brecha del producto, cuando el PIB observado es menor al PIB potencial. Sí. Y que la tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo cuando el producto observado es igual al potencial. Bien, gracias, profe. De nada. Profe. Bueno, gente, lo dejamos aquí, ¿sí? Cualquier cosa me envían un mail, les dejé el mail ahí. Fabricio, te pido por favor que me envíes un mail, porque tengo que salir. Te pido disculpas. Envíame por favor un mail, ¿ok? Hasta luego. Gracias.